Bueno, vamos a empezar, mis niñas. Estamos en el libro de la desaparición del universo y vamos a empezar el capítulo 2. Ya leímos el uno, por supuesto, y está todo ahí en YouTube. Para las que no han podido entrar a todas, échense un clavado, porque el libro es muy bueno, toca puntos y temas de la dualidad para poder aplicar el curso y eso a mí se me hace de mucho valor. ¿Ok? Hoy comenzamos con el capítulo 2 que se llama el J. Acuérdense que en el libro J es Jesús subterráneo. ¿Ok? Es la página 41 más o menos del libro. Ya saben, si tienen dudas, preguntas, lo que sea, abre el microfonito y me dicen. Y dice Gracias. abajo del capítulo 2: mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. Esa es una de las lecciones más lindas del curso. Y comienza diciendo: Arten y Pursa desaparecieron en un instante y mi mente se quedó dando vueltas. Y entrecomillado se pregunta: ¿ha ocurrido esto realmente? ¿Ha sido una alucinación? ¿Volverán? Ni siquiera había pensado en preguntarles cómo habían llegado hasta ahí, ni qué eran exactamente. Pregunta: ¿eran ángeles, maestros ascendidos, viajeros del tiempo o qué? Por encima de todo, ¿por qué se aparecían e impartían enseñanzas metafísicas avanzadas a alguien tan simple como yo? Un tipo interesado en la espiritualidad, pero que ni siquiera había ido a la universidad. Todo esto cuestionándose Gary Renard después de que se van ellos. Mi Campis, página 41, estamos empezando. Vamos, párrafo 2. Gracias. Y continúa diciendo: decidí inmediatamente que no le contaría a nadie lo que me había ocurrido, ni siquiera a Karen. Karen es la esposa de Gary. Ella estaba atravesando una temporada muy tensa y difícil en el trabajo que le exigía mucha concentración. Lo último que necesitaba en este momento era enterarse de mi historia y lo entrecomilla a lo Juana de Arco con figuras animadas, como burlándose, ¿no? Como chiste. Y continúa diciendo Gary: confiaba en mi perro Nupi, que nunca juzgaba. Entonces traté de tomar distancia, relajarme y esperar para averiguar si el episodio solo había sido una extraña alucinación por haber meditado demasiado o si volvería a ocurrir. Aquella noche en la cama, cuando Karen se quedó dormida, continué despierto durante horas, pensando en algunas de las afirmaciones de mis visitantes. Sentía una resistencia natural hacia la idea de que Dios no había creado el mundo, ya que durante toda mi vida me habían dicho lo contrario. Pero mientras pensaba en ello, me daba cuenta de que esa idea respondía, así es, a muchas preguntas. Es decir, cuando yo comprendo o recibo esa información de que Dios no creó el mundo, muchas preguntas se responden. Y eso es muy interesante, claro, en contra del ego y muy encima del ego, pero así funciona. Y dice: siempre me había preguntado cómo Dios podía permitir tanto dolor, sufrimiento y horror en el mundo. Y cómo gente buena a veces tenía que pasar por infiernos inarrables, inenarrables. Si lo que Arten y Pursa decían era cierto, eso significaba que Dios no tenía nada que ver con esos horrores. De algún modo, eso hacía que Dios me diera menos miedo. Mientras me quedaba dormido, me preguntaba si creer que Dios era inocente de haber hecho este mundo sería un insulto hacia él, claro, el ego tratando de hacer de las suyas, o simplemente o simplemente un insulto a un antiguo mito, ojo, que la mayoría de la gente había decidido incorporar a su religión. ¿Qué tal? Considerando seriamente la posición de Arten y Pursa, pregunta, ojo, ¿cómo sabía que no estaba elevando mi opinión sobre Dios para poder sentirlo más cerca? Y claro, todas estas cuestiones, mis niñas, muchas veces se dan cuando comienzo ese proceso de
autoindagación, de espiritualidad, de cuestionamiento hacia el mundo. Y es válido. Lo importante es a quién le entrego ese cuestionamiento o esa duda, porque siempre pueden provenir del ego para hacerme tambalear en este proceso. Eso es bien importante. Una semana después, un martes por la noche, estaba solo en mi salón realizando algunos trabajos de mi negocio, cuando Pursa y Arten me sorprendieron con su segunda aparición. Esa vez yo estaba en el sofá y cada uno de mis visitantes apareció sentado en una silla. Arten empezó a hablar casi inmediatamente. Oye, Noriko, una pregunta. Dime, mi luz. Es verdad que lo que estoy viendo en el PDF no viene por páginas. ¿Estás en qué capítulo? Capítulo 2, El mi capítulo. luz hermosa. Capítulo 2 que se llama El Jesús o J subterráneo. Ay, gracias. A ver, trata de localizarlo y terminamos como una disquintroducción, no disintroducción, y vamos a empezar ahorita ya con los diálogos, cuando Arten empieza a hablar. Ujú. Luz, a mí me parece como el J alternativo. Ah, Ajá, a mí también. Ujú. vienen distintos los, o sea, en el Sí. PDF vienen distintos los títulos de los capítulos. Ok, Ajá, pero ya la encontré. Muchas gracias. ok. Gracias, mi Marla hermosa. Gracias, Marla. Y dice, Arten, hemos pensado en venir a visitarte esta noche porque sabíamos que Karen está fuera con unos amigos. Has tomado la decisión correcta al no contarle nada sobre nosotros por el momento. Ahora mismo, ella tiene sus propias ocupaciones. Deja que aprenda lo que tiene que aprender. Hay maestros que intentarán decirte que la vida no es un aula y que no estás aquí para aprender lecciones, sino simplemente para experimentar la verdad que ya está dentro de ti. Están equivocados. Ojo, mis niñas, todo esto mucha atención. Tu vida es muy parecida a un aula y si no aprendes tus lecciones, no experimentarás la verdad que está dentro de ti. Esto tiene que quedar cristalino porque yo creo que aquí hace referencia a lo que yo siempre les comento de las filosofías baratas de la nueva era, ¿no? Mucha atención. Esto es un aula y Kenneth Wapnick hace también mucha referencia a eso. El mundo es un aula, es un salón, ¿ok? Y como dice aquí, si no aprendes las lecciones que esta aula te está dando, no vas a poder experimentar la verdad que está dentro de ti. Continúa diciéndole, no hay nada malo en sentir y experimentar las épocas de tu vida. Claro, ciertamente en tu estado actual te resultaría difícil no hacerlo, pero hay otro modo mejor de verlo. Es decir, vive el aquí y el ahora al 100, feliz, agradecida, teniendo en consideración que siempre hay una mejor manera de verlo. Pursa, has estado pensando mucho durante la semana pasada. ¿Estás preparado para continuar? A lo que Gary le contesta, antes me gustaría saber algo más sobre vosotros. ¿Cómo que sois exactamente? ¿Cómo os materializáis aquí? ¿Por qué habéis venido a mí? ¿Por qué no a algún tipo con fuego en su vientre que quiera ser profeta? Mi principal ambición es trasladarme a Hawái, estar en comunión con la naturaleza y beber cerveza, aunque no necesariamente en este orden. Y Arten le dice, lo sabemos. En primer lugar, ambos somos maestros ascendidos. No somos ángeles. Los ángeles nunca encarnaron en cuerpos. Como tú, nosotros nacimos miles de veces, o al menos pareció ser así. Ahora ya no necesitamos nacer. En segundo lugar, nuestros cuerpos representan, ojo atención aquí mis niñas, nuestros cuerpos representan las últimas identidades que tuvimos en la Tierra. No te diremos cuándo fue eso, porque está en tu futuro.
y no queremos darte información sobre algo que aparentemente, ojo, aparentemente, subrayamos, aún tiene que ocurrir. ¿Qué tal, eh? Entonces el pobre Gary yo creo que quedó más hecho bolas, ¿están de acuerdo? Y Gary les dice, no queréis interrumpir la continuidad de espacio-tiempo, ¿verdad? Y Arten le dice, lo cierto es que el enigma espacio-tiempo nos trae sin cuidado. Simplemente no queremos quitarte, ojo, oportunidades de aprender tus lecciones de primera mano y acelerar tu regreso a Dios. ¿Y qué decir esto, mis niñas? Que si estos maestros ascendidos dieran información de más, podrían evitar en el proceso de Gary ciertas oportunidades de recuerdo necesarias para su proceso, ¿ok? Por eso cada quien recibe la información que está listo para recibir. Y continúa diciendo, la mayoría de los maestros ascendidos usan su última identidad terrenal para enseñar, teniendo en cuenta que el término última es un concepto lineal e ilusorio, ¿ok? Esto es importante. Algunas apariciones afirman ser maestros ascendidos cuando son en realidad deseos de la mente que los proyecta. Esto es otra cosa también bien aprendido. Ay, Noriko, sentí como me jalaban las patas. Pues sí, nada más, no era ningún maestro ascendido. Noriko, es que alguien me habló. Mucha atención con eso. Simplemente son deseos de la mente que los proyecta. En Interestelar, la película, vemos una escena así en el, en el librero, ¿ok? Ahí no era ningún maestro ascendido. Era el mismo mente que proyecta moviendo el libro. Ese tipo de aparición es más como ver un fantasma o un alma perdida. Una descripción aún mejor sería un alma aparentemente separada. Pero un verdadero maestro ascendido sabe que en realidad no puede estar separado de Dios ni de nadie. ¿Queda claro? Primera diferencia o primera situación importante a tomar cuando es una aparición de un maestro ascendido o una proyección de mi mente. La proyección de mi mente está separada. El maestro ascendido manejará información de unidad, puramente unidad, ¿ok? Y Gary le dice, habéis dicho que estuvisteis ahí hace 2000 años con J. ¿Me estáis tomando el pelo o podéis decirme quién eras? Arten le contesta, entonces, ambos éramos personas a quienes vosotros llamarías santos. Suponéis que todos los santos que son maestros ascendidos, pero no es así. El simple hecho de que la iglesia llame a alguien santo no hace que tenga el mismo nivel de realización que J. Siempre pensé que la iglesia había sido generosa conmigo al hacerme santo, considerando que nunca pertenecía a su religión. Éramos judíos, como también lo era J. Si le hubieras preguntado a cualquiera de nosotros sobre la cristiandad, te habríamos dicho, ¿de qué me hablas? Fíjense, o sea, no había religión como tal. Si algunos de nosotros pusimos en marcha, algunos de nosotros pusimos en marcha sectas judías basadas en el maestro, pero ciertamente no una religión separada. Tuvieron que pasar cientos de años para que se inventara la cristiandad y no tuvo nada que ver con nosotros. Aún sigue inventándose. ¿Cuántos de cuántos de vuestros cristianos americanos de nuestros días se dan cuenta de que algunas de sus ideas más sagradas, como el éxtasis, ni siquiera tuvieron nombre en el siglo XIX? Estas ideas suelen ser cíclicas. Algunos de los primeros cristianos y muchos otros después de ellos han pensado que J volvería muy pronto en su cuerpo de gloria. Pero como verás ahora,
J enseña como enseña el Espíritu Santo, a través de la mente. Y esta información es invaluable, mis niñas. No hay segundo advenimiento, no va a venir. Ya está en nosotros. Y Pursa continúa diciendo, en cuanto a cómo nos materializamos, aún no podrías entenderlo, pero te diremos que la mente proyecta imágenes corporales. Tú piensas que los cuerpos hacen otros cuerpos y que los cerebros piensan, pero nada, excepto la mente, puede pensar. El cerebro solo es una parte del cuerpo. La mente es la que proyecta cada cuerpo, incluyendo el tuyo. No estoy hablando de la pequeña mente con la que te identificas. Ojo con esto, mis niñas. Me estoy refiriendo a la gran mente que está fuera del tiempo, del espacio y la forma. Porque ahorita leyendo estábamos haciendo como alusión a la mentecita, como al tomador de decisiones, ¿no? Del que nos habla el mensaje. Aquí, a quienes se está refiriendo Pursa y Arten es a la mente del todo, que dice aquí, a la que está fuera del tiempo, del espacio y de la forma. Esta es la mente con la que Buda entró en contacto, aunque la gente no se da cuenta de que desde ahí aún queda un paso importante para unirse a Dios. O sea, eso no es el todo, ¿ok? Esta mente creó la totalidad del universo, cada cuerpo y cada forma que parecen estar en él. Ojo, parecen estar en él. Mucha atención. La pregunta es ¿por qué? Llegaremos a la razón que en tu caso es inconsciente de por qué fue hecho tu cuerpo, pero nuestro estado de conciencia nos coloca en la posición de poder crear estos cuerpos deliberadamente, con el único propósito de comunicarte los mensajes del Espíritu Santo de un modo que puedas así comprenderlos y por lo tanto aceptarlos. Todo eso se va a ir desarrollando a lo largo del libro. Sí, vamos bien hasta aquí, mis niñas. Está muy cañón esto. Esto último que acabamos de leer de la mente del tomador de decisiones. La mente del todo, que no es esa mente pequeña, sino a la gran mente que está fuera del tiempo. Hay que tratar de entender un poco la diferencia. Y sigue, respecto a nosotros mismos, sabemos que no tenemos otra identidad que la del propio Espíritu Santo, de modo que somos manifestaciones de Él y nuestras palabras son suyas. Cuando J se nos apareció en carne y hueso, después de ser crucificado, simplemente había creado otro cuerpo para comunicarse con nosotros. Su mente podía hacer que su cuerpo apareciera o desapareciera como en la tumba. ¡Ojo! Entonces, no podíamos entenderlo. De modo que cometimos el grave error de atribuir un gran significado al cuerpo de J, ¿sí o no? Que en realidad no era nada, en lugar de dárselo a su mente, que es lo importante. Y entonces aquí, por ejemplo, me viene a la mente cuando vamos a misa y antes de que den la comunión, hacen referencia al cuerpo de Cristo. Y ahí sería maravilloso que un padre rebelde dijera la mente de Cristo, ¿no? En lugar del cuerpo. En cualquier caso, continúa diciendo Pursa, en cualquier caso, no deberías juzgar a ninguno de nosotros por ser demasiado escéptico. ¿Cómo te sentirías si alguien que sabías sin sombra de duda que estaba tan muerto como un cadáver se parara a charlar contigo e incluso te dejara tocarle para que supieras que era verdaderamente él? ¡Wow! A lo que Gary le responde, no sabría si cagarme en los pantalones o quedarme ciego. Literal.
Pursa le contesta, nuestra reacción fue similar, aunque no nuestro lenguaje. Déjame que te pregunte, ¿recuerdas al padre Raymond de Brasil? Claro, dice Gary. ¿Recuerdas que te habló de un contemporáneo de Sigmund Freud llamado Grudek? Y aquí hay una nota, atención. Aunque yo no era católico, dice Gary, acepté acompañar al amigo al que le había retirado la demanda y participar en un encuentro espiritual de 3 días llamado El Grasil. Eso ya lo vimos anteriormente de ese amigo, ¿ok? Está en el primer capítulo. Que tuvo lugar en una misión católica de Massachusetts. En aquel encuentro abundó la risa, la canción, el amor y el perdón. Y fue una gran sorpresa para mí, porque no sabía que había católicos felices. Durante aquel fin de semana conocí a un sacerdote y psicólogo llamado Padre Raymond, que había investigado a un tal Grodek. La investigación le había impresionado mucho y me contó algunos detalles. Ok, entonces aquí Pursa le está diciendo, ¿te acuerdas de ese Padre Raymond? Y Gary le dice, sí, decía cosas como las que me estás contando ahora. El padre Rey dijo que Gudrek era respetado por Freud y que fue un auténtico revolucionario. Por lo visto, Grudek había llegado a la conclusión de que los cerebros y los cuerpos en realidad son creados por la mente en lugar de ser al revés. Ojo, y que la mente, descrita por él como una fuerza llamada el ello, los creaba para sus propios fines. De ahí la investigación, ¿ok? Pursa le dice suficientemente preciso, querido alumno. Tu memoria es firme como un cepo de acero. El doctor Grudek acertó en sus conclusiones, aunque ciertamente no tenía la imagen completa que tenía J. A propósito, a diferencia de los apóstoles y de los primeros fundadores de la cristiandad, el doctor Grudek no suponía ni pretendía saberlo todo. Solo dijo lo que sabía, pero aún así estaba cientos de años luz por delante de sus sucesores, los adoradores del cerebro. Casi es innecesario añadir que debido a sus puntos de vista, el mundo se mantuvo distanciado de él, claro. Le mencionamos ahora y volveremos a hacerlo más adelante, simplemente para indicar, ojo, que siempre han existido personas brillantes cuyo nivel de observación estaba mucho más alineado con la verdad que con el pensamiento del mundo, pero alejados del mundo, ¿no? Que no encajas. Y Gary le dice, mi siguiente pregunta es, ¿os estáis apareciendo a mí en lugar de otra persona más apropiada porque... Y Pursa le contesta, ya te lo dijimos la última vez, pero la explicación fue demasiado simple para ti. Estamos aquí porque nos resulta útil aparecer ahora mismo. Eso es lo único que tienes que saber. Típicamente egoica. ¿Para qué? ¿En dónde? ¿Desde cuándo? ¿A qué hora? Lo que le contesta Pursa es maravilloso. Es útil. Cállate la boca. Todo es perfecto. Y Gary le contesta, a partir de lo que habéis dicho, no estoy seguro de cuál es mi papel en vuestra aparición. ¿Os estás proyectando mi mente o vuestra mente? Otra pregunta súper egoica. Y Arten le dice, la pregunta está fuera de lugar, claro, porque solo hay una mente. Al final, todo acaba siendo una cuestión de propósito. Ay, mis niñas, es que esto tiene que quedar cristalino. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿En dónde? ¿A qué hora? ¿Cómo? Propósito. Pero lo cierto es que hay varios niveles de pensamiento ilusorio diferentes. Claro, ojo, en el nivel del sueño, mis niñas, en la ilusión, claro que hay varios niveles de pensamiento. También de experiencias resultantes. Le dice Arten, más adelante volveremos a ese tema. Si vamos quedando claras, mis niñas, ¿sí más o menos?
Gary le dice, ya sabes que tengo que preguntar que dos santos, ¿qué santos son? Preguntaros qué dos santos seráis. Pursa le contesta, sí, es justo que te lo digamos, pero no vamos a abundar en el tema. Preferimos dedicar el tiempo, ojo, de nuestras visitas a aclarar el papel de Jota y sus enseñanzas en lugar, atención, de perder el tiempo tratando de aclarar nuestros papeles, que siempre serán completamente irrelevantes. Mis niñas, dice aquí que son más bien insignificantes. Todo esto aplicado al mundo, ¿ok, mis niñas? A la forma, a nuestra experiencia. Le continúan diciendo, queremos que aprendas y vas a tener que confiar. ¡Wow! Y vas a tener que confiar en que sabemos qué decirte para facilitar tu aprendizaje. El hecho establecido es que yo era Tomás, generalmente llamado Santo Tomás. ¿Ok? Entonces Pursa fue Santo Tomás, autor de parte del ahora famoso Evangelio de Tomás. También sabes de primera mano que la versión en lengua copta de ese Evangelio descubierta cerca de Nag Hammadi, en Egipto, era una versión transcrita que contiene algunos dichos que J no dijo y que yo nunca puse en el original. Pronto comentaré este Evangelio contigo, pero como ya te he dicho, no vamos a detenernos en ello. De todos modos, nunca conseguí acabarlo. Hubiera puesto la parábola del hijo pródigo al final, pero no pude hacerlo porque me mataron. Qué fuerte, o sea, este libro, mis niñas, por eso genera gran resistencia. A estas alturas, o sea, ya lo votamos en otro nivel de conciencia, ¿ok? Porque esto genera muchísima resistencia. Porque aparte no es ciencia ficción, que podría caer fácilmente en ese rango. Y Gary le dice, la vida es una jodienda, ¿no? Y Pursa le contesta, eso es cuestión de interpretación. A propósito, voy a suponer que eres lo suficientemente sofisticado como para entender que no es raro ser hombre en algunas encarnaciones y mujer en otras. Puedo imaginármelo, dice Gary. ¿Y qué hay de ti, Arten? ¿No me irás a contar que eres la Virgen María? Arten le contesta, no, pero ella era una gran mujer o una mujer maravillosa. Yo probablemente no era lo bastante famoso como para impresionarte, lo cual me parece bien. Yo era Tadeo, aunque mi nombre de pila era Leveo, y J me dio el nombre de Tadeo. Era humilde y tranquilo, y me gustaba aprender. Las iglesias me llamaron San Tadeo y también San Judas Tadeo. Que no hay que confundir con Judas Iscariote. No tuve que hacer gran cosa para ganarme la distinción de la santidad. Algunas personas piensan que escribí la epístola de Judas, pero no lo hice. Formé una secta con Tomás y visité Persia, pero no participé en toda esa moda de los martirios como algunos creen. Simplemente estuve en el momento y lugar adecuados para que me santificara. Eres un holgazán afortunado, le dice Gary. ¿Tienes algún trabajo de ese tipo para mí, Tadeo? Y Arten le dice, sí, lo estás haciendo ahora mismo. ¿Quieres que sigamos enseñándote? Sí, dice Gary, sobre todo porque me he dado cuenta de que pienso de manera diferente respecto a Dios desde la última vez que estuviste o que estuvieron aquí. Siento que puedo volver a confiar en Él, que tal vez no tiene nada contra mí y que Él no es responsable de mis problemas y sufrimientos, pasados o presentes. Gran comienzo, ¿no? Empiezo a liberar a ese Dios egoico, a ese Dios justiciero que me enseña la mente separada, me comienzo a ser responsable.
Por supuesto, le dice Arten, muy bien, hermano, muy bien. Pero, dice Gary, solo para que me quede claro, no estáis diciendo que Dios no creó algo del universo. Más bien estáis diciendo que Él no tiene nada que ver con nada de ello y que toda la historia del Génesis es un invento. Muy bien, le dice Arten. Abordaremos primero los asuntos más antiguos. Nuestro propósito no es denigrar a nadie, aunque a la gente le ofende, ojo, que no compres sus creencias. Como ya hemos indicado, simplemente estamos de acuerdo en no estar de acuerdo con las enseñanzas de otro. Debe quedar muy claro para todos que uno de los aspectos más importantes de las antiguas escrituras es la ley y el castigo para cualquiera que no la siga al pie de la letra. Aunque el verdadero propósito de este ciclo de crimen y castigo no es el que piensas, no hay nada malo en el intento de establecer leyes para que exista un orden social. Ojo, esta es una de las partes de este libro que me encanta. Señalan las debilidades de la dualidad y sin embargo también las fortalezas, lo que se necesita de la dualidad para cierto orden en el proceso. Y aquí es un poquito lo que están haciendo. Y dice, hace 2000 años, las antiguas escrituras no eran muy queridas a Tomás y a mí, pero ya habíamos empezado a darnos cuenta de que lo mismo que con vuestro actual sistema legal, finalmente las leyes tienen todo que ver con las propias leyes y nada que ver con la justicia, ¿no? Es un gran ejemplo. Aparte de los pasajes horribles y amenazantes, también hay algunos muy hermosos y profundos en las antiguas escrituras, con los que podríamos estar de acuerdo en nuestros días. Si vuelves a la historia de la creación del Génesis, te encontrarás con un problema muy serio, con el que la gente de bien, de muchas fes diferentes, ha topado desde que esa historia se oyó por primera vez, antes incluso de que fuera una escritura. Tal como lo dice la historia, Dios creó el mundo y vio que era bueno. Él se escribe sus propias críticas, dice Gary. Y Arte le contesta, de modo que Dios sigue adelante y crea a Adán y le consigue una compañera, Eva. La vida es un paraíso, pero les da una regla. Hacer lo que quieran, niños, pasarla bien, pero no se atrevan a comer la fruta de aquel árbol del conocimiento que está por allá. De modo que la serpiente hace de las suyas. Eva le da un mordisco y tienta a Adán para que así podáis culpar a las mujeres por todo. Y entonces Adán muerde. Ahora bien, esto se paga muy caro. El gran hacedor iracundo expulsa a Adán y a Eva del paraíso. E incluso, para completarlo, le dice a Eva que tendrá que sufrir grandes dolores de parto. Eso le enseñará. Pero espera un momento. Si Dios es Dios, ¿no sería perfecto? Y si es perfecto, ¿no lo sabría todo? Hasta los padres de hoy saben que el modo más seguro de que sus hijos hagan algo es prohibírselo. Entonces, si Dios es bueno y lo sabe todo, ¿qué es lo que ha hecho aquí? O mejor dicho, ¿quién es ese Dios? ¿No? Esa última es pregunta de Noriko. Y Gary dice, bien, aparentemente Dios ha dispuesto que sus propios hijos fracasen para poder tener el placer de castigarlos sin piedad por algo que él mismo ha puesto en marcha. Gran razonamiento de Gary, ¿se fijan? Es decir, ese Dios iracundo, justiciero, feliz de que fallaron sus hijos, que él mismo provocó esa falla para poderlos castigar y justificar el castigo. Y Arten le dice, ciertamente da esa impresión, ¿o no? Pero, ojo con la pregunta, ¿haría Dios algo así?
El Dios del ego, pues sí, lo estamos viendo. Si tuvieras un hijo, ¿harías eso? ¿Cómo podrías confiar en un Dios así? Actualmente sería acusado de maltrato infantil. Entonces, ¿cuál es la verdad? La respuesta es evidente para cualquiera que esté dispuesto. Ojo, subrayamos. La respuesta es evidente para cualquiera que esté dispuesto a quitarse las anteojeras. Dios no haría eso. Por eso la pregunta es válida. ¿Qué tipo de Dios me estoy asociando? Que creo que sí lo haría. Una preguntita, Dime, Nori. mi Yoconda hermosa. Ay, perdón, si no se me va el avión. No, que no se te vaya, Este, agárralo. ahorita que estás hablando de eso, oye, qué fuerte, ¿no? Ahí como dices, se oye un Dios, como dices, iracundo, enojado, ¿no? Ujú. Pero esa parte también, por ejemplo, como, ¿no será también que ahí viene también el libre albedrío, Albedrío. albedrío, Ujú. que tienes que decidir, pues, qué es lo que haces, ¿no? Porque si soy así muy fuerte que dices, y que él, o sea, que él se enoja y dice, y más ahorita que dijiste, tendrán a sus hijos en parto con dolor, ¿no? La mujer, porque aparte la mujer es la que hace, bueno, ahora sí que hace, ¿verdad? Que el Claro, hombre, pues peque, que caiga, ¿no? que caiga, así es. Eso nos enseñaron, claro. ¿Ah? Y que ponen a la mujer desde ese momento, pues con esa parte de que siempre te hacen sentir como, bueno, culpable, ¿no? Por así decirlo. Así Pero es. también es responsabilidad del cuate, de Adán, por ejemplo, aquí de que estamos hablando, que caiga, y que esa parte, pues también se enoja a Dios porque dice, yo se los dije y ustedes con la curiosidad, pues mata el gato, ¿no? Y esa curiosidad siempre nos ha matado y siempre nos ha traído de patas para arriba, ¿no? Y esa parte no será también que tú tienes que tener libre albedrío, o sea, se oye fuerte, pero también tú tienes que decidir qué hacer, porque yo pienso también que si se hubieran quedado en el paraíso, pues también qué aburrido, ¿no? No De sé, acuerdo. no, perdón, Aquel, Dios mío, pero qué no, muy aburrido, bien. a lo mejor hubiera sido maravilloso si hubieran estado nada más ellos dos solos, ¿no? La idea era que yo pienso que ahí Dios nos está probando como seres humanos que tenemos nuestra parte débil y el ego, bueno, el ego que dices tú que es el que estamos trabajando, pues nos trabaja todo el tiempo, ¿no? Total. Esa parte cómo es, nena. A ver, mi Marla quería decir algo y ahorita. Ay, Sí, sí, pero sí, no Marlita. sé, yo como que, bueno, no entiendo nada, no entiendo nada, obvio, pero como que sí, como que entiendo que esa parte que dicen que te dicen que está prohibido es justo para que lo hagas porque está dentro de algo perfecto, así lo voy entendiendo, no sé. Claro. ¿Qué pasa aquí? Gracias, mi Marla. Y sí, es muy importante ahorita todo lo que comenta Yoconda, porque Yoconda ahorita todo lo que está diciendo va en función de una creencia aprendida que ella tiene y que todos, al momento en que nacemos en una familia católica o cristiana, absorbemos, aprendemos, compramos, nos lo creemos. Ujú. No es tanto mi Yoconda, y eso lo hemos aprendido y lo hemos estudiado mucho en el curso, no es tanto el hacer. Acuérdense que es irrelevante el comportamiento, Ah, ok. sino el propósito o el desde dónde nace ese comportamiento. Y es ahí donde yo les decía a mis niñas, es que esto tiene que quedar cristalino, porque si no yo me pierdo en el juicio de la dualidad. Porque en la dualidad están determinados ciertos comportamientos como correctos y ciertos como incorrectos y otros tantos como incorrectos. Y Ujú. aquí el punto no es eso. El punto es entender que cada comportamiento está manejado por una creencia, está sustentado por una idea, por un pensamiento. Y ahí es donde entra el libre albedrío. Ese pensamiento fue elegido desde el amor o desde el miedo. Desde una mente muy egoica te podrían decir, bueno, es que el mismo comportamiento te habla del pensamiento, no necesariamente, mis niñas. Y eso, por favor, se va de tarea a un análisis muy profundo, pero sobre todo muy honesto. El Mm, comportamiento no siempre va a hablar del pensamiento. Por eso el comportamiento es irrelevante.
Lo que lo hace relevante es el pensamiento con el que se funda. Ujú. Es ahí, mi Yoconda, donde está y existe el libre albedrío. Y, por ejemplo, eso lo estudiamos muy a fondo en el libro del mensaje. En el mensaje, Kenneth Wapnick hace un gran trabajo explicando desde dónde proviene ese pensamiento de separación y cómo está sustentado en ideas, en creencias que yo considero correctas, pero que tienen todo menos correcto. Y que las Ujú. agarro como correctas porque fue lo que aprendí, porque fue lo que vi en mi familia, en mi clan, en... Pero tú, ¿cómo estás? ¿Tú cómo te sientes? ¿Qué emociones manejas? Entonces quizá no es tan correcto. Eso es bien importante y es parte de lo que ahorita nos está explicando. Y la pregunta que aquí hacen, que se me hace maravillosa, ¿haría Dios algo así? O sea, el Dios al que el curso nos está tratando que nos asociemos, ¿haría un plan macabro para poder justificar el castigo, para poder justificar el dolor del parto que yo, déjenme platicarles que yo no sentí ni un solo dolor? Llegaron, me abrieron, me sacaron a mi Regina, me cerraron divinamente, así chiquitito, biquinesco, ni se me notó. Ujú. Entonces, es en donde yo tengo que cuestionarme a qué Dios me estoy asociando. Al Dios que verdaderamente hizo un plan maquiavélico, No, macabro, para justificar el poder castigarme. no, yo no creo. No, pues yo no quiero. Ahí entra mi decisión, mi libre albedrío, es decir, yo ese Dios no lo quiero, no me asocio. Porque entonces a ese Dios yo me asocio desde el miedo, Ujú, desde el resentimiento, desde ujú. el sacrificio, desde cosas que no proceden de la unión, que no son verdaderas. Y ahí es donde tengo que cuestionarme, ¿a qué Dios me estoy asociando? Ni siquiera es eh, ver la situación como tal, sino pensar Dios al que yo me asocio, en el que yo creo, sería incapaz de poder generar esto, mucho menos provocar una situación en donde yo Ujú, pudiera generar culpa y él justificar su castigo, que es el Dios de la religión, por supuesto, mis niñas. No pasa nada, lo importante aquí es observarlo, hacerlo consciente, porque ujú. también mucho de lo que ahorita nos decía Yoconda justifica el pensamiento de juicio. Si yo tengo en mi mente muy aceptable, si yo en mi mente tengo comportamientos asociados como lo correcto, ¿qué voy a hacer cuando vea esos comportamientos al revés? Juzgarlos, condenarlos, señalarlos. Y con la justificación de que como Dios, es ese Dios iracundo y feo, lo va a castigar. Cosa que obviamente nunca va a pasar, porque Dios no es justiciero, ni castigador, ni anda viendo a ver a qué hora te chinga o te jode, como dice aquí Gary. Ujú. Sí, mi Gary hermosa, sí, mi Yoconda hermosa. Sí, 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 creo captas que sí. dónde entra el verdadero libre albedrío, no es en lo que hago, Ujú, sino a quién decido entregarle ese pensamiento. Y entonces el comportamiento, mis niñas, y eso lo estamos viendo en algún libro ahorita, creo que en el del mañana, ese comportamiento viene ya inherente al pensamiento. Yo al decidir a quién le entrego mi pensamiento, el comportamiento sale solo. Ay, Norico, por Dios. Y eso yo ya lo practico 100%. Y cuando no lo estoy practicando, chasqueo dedos y me cacho tratando de practicarlo. Yo me tengo que ocupar en ese libre albedrío de decidir entregarle al espíritu para que todo lo demás, por inherencia, venga, solo, sea inherente. Sin Ah, qué ya, diferente el libre albedrío, ¿eh? El que estás poniendo ahorita es diferente es que al ese que, es el bueno, yo verdadero libre tenía la albedrío, idea, mi Yoconda. claro. Ese es el verdadero, el que se asocia a un Dios de amor, a un Dios, Ah, a un Dios como el que el curso nos está tratando de que recordemos. Ni siquiera nos los está enseñando, porque esa es nuestra fuente. Es ese Dios al que necesitamos recordarnos. Es un Dios de amor, ujú. o sea, imagínate cómo no vas a tenerle miedo a un Dios
que en esa fábula de Adán y Eva verdaderamente pareció eso, porque aparte dicen, eso de Adán y Eva es simplemente una metáfora. Y hay alguien que como que la transcribe, y es maravilloso ver cómo Adán, Eva, la costilla, el paraíso, la serpiente, la manzana, todo tiene una analogía. Eso no es cierto, es una analogía. ¿Cómo no voy a tener miedo de un Dios que hace eso? Por eso mucha Mm, atención a qué Dios nos estamos asociando en todo. No hay víctimas, yo soy responsable. ¿A quién le entregué? ¿Por qué me siento así? Porque acuérdense que el parámetro siempre serán mis emociones. ¿No les ha pasado, mis niñas, que están cumpliendo con un comportamiento socialmente aceptado, hasta premiado, aplaudido, en su familia abrazado? Y ustedes están de la chingada, enfermas, empastilladas, todo les duele, enojadas. Algo ahí no cuadra. ¿Sí o ujú, ujú. no? Pero prefiero estar Claro. así que me voy a ir yo al infierno. No, pendeja, pues si ya estás en el infierno. Sí, Cuestionen, por favor. A ver, ¿qué no está cuadrando aquí? Si mis niñas, si mi Yocondas y todas, sí, muchas gracias, hermosa. No, qué diferencia de verlo de esa manera, libre albedrío, claro que sí. claro, hay que practicarlo, porque aparte no es algo que de la noche a la mañana me salga, porque lo traigo aprendido, no pasa nada. La cuestión es observarlo y cuestionarlo, no comprármelo y hacerlo vida, porque entonces es ahí cuando ya me la paso mal. Bueno, Ujú. entonces, Gracias, nos muñeca. quedamos en esa oración que dice, la respuesta es evidente para cualquiera que esté dispuesto, claro, a quitarse. Te voy a silenciar, mi Yoconda hermosa, si necesitas, vuelves a abrir el micrófono. Es evidente para quien esté dispuesto a quitarse el antifaz. Dios jamás haría eso. Él no es un idiota. La historia del Génesis es la historia simbólica de la creación del mundo y de los cuerpos por parte de la mente inconsciente. Ojo, por razones de las que no eres consciente, pero de las que debes hacerte consciente. Carl Gustav Jung. Hasta que no hagas consciente el inconsciente, vas a decir, ay, pobrecita de mí, pobrecita de mí, pobrecita de mí. Y aquí está esta última frase, por favor, la subrayamos. Mente inconsciente, porque no soy consciente, pero necesito hacerlo consciente, si es que estoy decidida a sanar. Y Gary entonces le dice, a partir de esto y de lo que me has dicho antes, entiendo que J no estuvo de acuerdo con parte del pensamiento jurásico del Génesis, así como buena parte de las antiguas escrituras. Efectivamente, si se fijan, Jesús, parte de su trabajo era cuestionar las escrituras malinterpretadas y que realmente estaba enseñando algo más original que la mayoría de la gente no pudo entender. 2025 años después, seguimos sin entenderlo. Y por eso lo sustituyeron por sus propias creencias. Esto es maravilloso, maravilloso. Y aquí me encanta el ejemplo del pavo, que hace 55,000 años los hornos eran chiquitos y entonces partían el pavo a la mitad. Veintitantos años o 50 años después, pinches hornos hermosos, divinos, enormes, y seguimos partiendo el pavo. Es una metáfora. Y llega la hija y les dice, oye, mamá, ¿por qué partes el pavo? Pues no sé, así lo hacía tu abuela. Pero fíjate, y llega la hija maravillosa, dice, oye, mami, pero imagínate, sí cabe el pavo, lo metes completo y hasta lo adornas. Oye, sí es cierto, ¿sí o no? Padrísimo. Pulsa, sí, le dice Jesús o J, solía ignorar las escrituras que no estaban muy basadas en la verdad, pero ofrecía la correcta interpretación de las escrituras que tenían cierta base de verdad, lo que hacía Jesús. Ciertamente, él no estaba de acuerdo con lo del fuego del infierno y la condenación. Eso era cosa de Juan el Bautista. Pero Juan también tuvo sus momentos más serenos. Fue él, y no J, quien dijo, ama a tus enemigos.
J no tenía el concepto de enemigos. Atención, mis niñas. La gente no se da cuenta de que Juan era mucho más famoso que J en aquellos tiempos. Juan tenía lo que las multitudes querían realmente. Así es como se consigue el éxito en el mundo, cualquiera que sea tu trabajo. Oferta y demanda. Puedes tener éxito si tienes lo que la gente quiere, ¿no? Un pensamiento también muy de la dualidad. No tienes ni idea de lo poco inspirado que es que la gente, incluyendo a vuestros líderes espirituales, esté siempre intentando espiritualizar la abundancia mundana. Ah, wow, maravilloso. Queriendo hacer grande la dualidad, queriendo justificar la forma. Subrayo, espiritualizar la abundancia mundana. El nivel de éxito que consigas o la cantidad de dinero que tengas no tiene nada que ver con tu grado de iluminación espiritual. Ambos, atención, son como manzanas y naranjas. Esa historia de los panes y los peces solo era simbólica, claro, es que todas eran metáforas, todos eran simbolismos. En realidad, nunca ocurrió. Significa que existe un modo de recibir guía respecto a cómo proceder en el mundo. Ay, mis niñas, esto también, por favor, cristalino. Y eso es algo en lo que entraremos. Pero deja de intentar espiritualizar el dinero. No hay nada malo en el éxito ni en el dinero, pero tampoco tienen nada de espiritual. Y a propósito, no hagas caso de esa increíble interpretación que las iglesias atribuyen a J, de que debes dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Las iglesias recurren a ese dicho para tratar de conseguir dinero, pero J no estaba hablando de dinero. Lo que estaba diciendo es, atención y subrayamos, que el César tenga las cosas de este mundo, porque no son nada. Que Dios tenga su espíritu, porque lo es todo. Él era un maestro de sabiduría que enseñaba amor puro y de verdad. Mucha gente piensa que tanto Juan como J eran esenios. Es cierto que a veces ambos visitaban a los esenios y tenían amigos entre ellos, pero nunca fueron miembros de esa secta. Ambos eran viajeros. J finalmente dejó de contar con el favor de los esenios. Ellos habían amado a Juan porque él respetaba sus leyes y creencias, pero acabaron odiando a J porque no veía la necesidad de inclinarse ante sus preciosas reglas. En Qumran no se derramaron muchas lágrimas cuando llegó la noticia de la muerte de J. 35 años después, la mayoría de los esenios fueron a Jerusalén para luchar contra los romanos en una revuelta. Como muchos otros, creyeron que aquel alzamiento era el Apocalipsis. Ya sabes, los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad. Y todas esas tonterías. Fue un desastre total. Al fin, los esenios vivieron por la espada y murieron por la espada. Actualmente se está tratando de hacer de ellos y de los manuscritos del Mar Muerto algo especial. Del mismo modo que se intenta convertir en grandes maestros espirituales a mucha gente del pasado, cuando no lo fueron. Eran personas como tú. Alguna gente de tu generación piensa que los mayas salieron vibrando del planeta en un estado de completa iluminación espiritual. ¿Qué los hace pensar que estuvieran iluminados? Practicaban sacrificios humanos. ¿Cómo de iluminado te parece eso? Solo eran personas como los esenios, como los europeos, como los indios americanos y como tú. Acéptalo y sigue adelante.
Y Gary le pregunta, ¿de modo que no debería dejarme impresionar demasiado por ese antiguo libro espiritual que quiero leer para que me ayude en mi negocio? El del arte de la guerra. Me encanta. Y le dice Pursa, la guerra no es un arte, es psicosis. Pero ¿por qué no intentar espiritualizarla? Intentas espiritualizar todo lo demás. No estoy hablando únicamente de Sun Tzu y de su obra El arte de la guerra. Finalmente te darás cuenta de que no puedes espiritualizar nada que no sea espíritu, lo que significa que en realidad no puedes espiritualizar nada en el universo de la forma. Lo verdaderamente espiritual solo está fuera de ella, de la forma. Mucha atención, mis niñas. Es ahí donde de verdad perteneces y a donde acabarás inevitablemente retornando. Como ejemplo de la espiritualización de los objetos, tienes, atención, mis niñas, pensamientos románticos sobre los bosques tropicales sudamericanos y piensas que son uno de los puntos más sagrados de la Tierra. Si pudieras observar a cámara rápida lo que ocurre ahí, por debajo del suelo, verías que las raíces de los árboles compiten unas con otras por el agua, del mismo modo que todas las criaturas del bosque luchan por su supervivencia. Le vamos a dejar hasta aquí, mis niñas, porque este capítulo es muy largo. Y quiero que nos vayamos con una, dos, a lo mucho tres ideas, no más. Preguntas, dudas, ¿qué tal? Este libro me encanta porque hace principalmente eso, cuestionar todas aquellas creencias, pensamientos, no de mi familia y de mi clan, a nivel global, a nivel colectivo de la Biblia, de las Escrituras, y se va a adentrar cada vez más, porque creyendo que es verdad esto que nos dicen, ¿se imaginan lo que estos dos maestros ascendidos vivieron, vieron, atestiguaron, y que hoy, a través de este libro, con la resistencia de cada quien, vamos a ir pudiendo encontrar, aprender, observar y demás? Bueno, mis niñas, preguntas, dudas. Mm. Mi Yoconda, ojalá te puedas conseguir el libro, porque es un librazo, ¿eh? Aparte, tengo la gran certeza que es un libro que hay que leer varias veces. No es un libro que a la primera quede, porque trae la misma como energía del curso. Entonces es un libro un tanto complicado este de la desaparición del universo. Entonces es un libro que vale la pena leerlo varias veces. Entonces, si lo puedes conseguir, padrísimo, para que lo leas después. Ahorita, como lo estén Sí, haciendo, con el simple hecho de concentrarse y on escuchar, a Teams, but it's okay. está padrísimo. Sí, mis niñas sí, claro hermosas, que sí. mi Karen presumiéndonos su inglés. Perdón, ¿me pones ahorita el nombre? No, ¿cómo dijiste? La desaparición del universo de Gary Renard. Te voy a mandar el link en Amazon, porque creo que en Amazon está. Ah, ok. Sí, porque Alicia el otro día me escribió que andaba en una librería y le dije, cómprate este y no estaba. Ella compró el que sigue, el de Tu realidad inmortal. Pero creo que en Mm. Amazon sí está. Entonces te voy a mandar el link y si puedes, cómpralo. Creo que cuesta 400, 500 pesos. Sí, es una lanita, pero vale mucho la pena. Se me hace un ¿Cuánto gran cuesta? libro. No sé bien, pero creo que anda entre 400, 500 pesos. Ok, Pero ahorita te perfecto, mando claro el que link. sí. Ahorita te mando Ay, el muchas link, Yoconda, gracias, para que lo Lupita. tengas. Me dio mucho gusto volverte a ver. Espero verte ya más seguido. Mis niñas Claro que sí, hermosas, muchas gracias. ya saben lo que Luego, necesiten. perdón. ¿Es tu realidad? ¿Qué sigo después de ese? ¿Es tu realidad qué? Tu realidad inmortal es el que le sigue a este. Luego, Luego sigue el amor no se ha olvidado de nadie. Y el cuarto, que es para mí la culminación de todo esto hermoso, que se llama Las vidas en que Jesús y Buda se conocieron. Majestuoso. Y espero nuestro proceso sea que podamos leer todos. oye, en este libro, digo, los demás también sigue Es lo hablando mismo, es la continuación de es toda la desaparición. todo. Es que creo que esta canalización, bueno, no, esto no fue canalización, esta sí fue una, pues Aparecieron, ¿no? sí, fue una materialización, duró creo que 3, 4 años. Entonces Gary, para no hacerlo tan pesado en un libro,
los mismos maestros ascendidos le dijeron, vas a hacer varios libros. Y son 4, son esos 4, y los 4 son lo mismo, son la continuación, sigue hablando Arten, sigue hablando Pursa, pero conforme el título va más o menos como la dinámica de la plática que ellos hacen, pero sí son continuaciones. Pues muy bien. De Muchas hecho, gracias. Gary, no, a ti, mi luz hermosa, Gary viene luego a México, lo ando cazando. Si viene, les aviso y nos lanzamos y vamos a verlo. Con la mente abierta, nada más para conocerlo. Está chistosito ¿Él él. es el que viene o es el que viene a Cancún? ¿Es él o es el otro? Es que los confundo. Enrique Corbera, los dos. No. El otro, ay, ¿cómo se llama el otro? Que también sale, que habla mucho. También los veo en videos. Ay, ¿cómo se llama? También habla del curso Sí. y viene a Pues, Cancún. Ay, no, no es Enrique. o es Gary el que va a Cancún también. Gary viene a México, va mucho a Puebla también, porque creo que el grupo de Gary que yo tengo en Facebook es de Ajá. Puebla. Entonces va mucho a Puebla, a veces lo traen a México Ok. y a Cancún, pues sí, igual también va a Cancún. No ubico Es ahorita que a lo bien. mejor lo estoy confundiendo. Es que hay otro que también está en el curso, pero no me acuerdo su nombre. Que también, Va que a también Cancún. habla del curso de milagros, pero no me acuerdo. No, no, Porque no lo ubico. Gary habla un poco de español, ¿no? ¿O no? Sí, Gary habla poco español. Mm. Luego lo ponen como traductor. Y luego hubo una vez que vino Gary con Enrique Corbera. Yo no soy muy Ah, fan de Enrique Corbera, pero también ujú. una vez lo fui a ver. Una vez lo fuimos a ver también varias del curso hace ya varios años, como 6 o 7. Y en una de las que vino Gary estuvo Enrique Corbera con él como ayudándole a traducir también. Ok. Entonces, pues siempre, miren, yo después de varias experiencias se me quitó esa costumbre de llevarlas a ciertos lugares. Ay, vamos a la conferencia y vamos porque tuve 2 o 3 muy malas experiencias. Pero bueno, hoy, si se da la oportunidad, les pido nada más, vamos con mente abierta. Voy con mente abierta a absorber lo que me pueda dejar. Estamos leyendo ahorita el libro de él, eso sería interesante, irlo a ver, escucharlo. Déjenme ver porque sí, creo que sí leí que sí iba a venir por mayo o algo así. También ver Ah, los precios, ¿no? Porque luego 5,000 pesos, no, pues gracias, mejor veo el video. Tampoco me voy a ir a desfalcar 5,000 pesos. Pero ver más o menos y con mente abierta, ¿qué me puede dejar o aportar del libro que estoy leyendo? no, pues al final es una enseñanza aparte del conocimiento, aunque nos cueste un poco de trabajo a veces entenderlo, pero bueno, al final es Claro. parte, No, y complemento. aparte, imagínense poder escuchar que realmente tuvo esa materialización con esos seres, como sea que haya sido. Sí, Entonces, es sí, diferente en el libro que verlo en persona. totalmente. Entonces, déjenme investigar bien, les aviso y si se puede, pues nos vamos. Ahí luego, pues hasta para chismorrear y te la pasas a gusto y todo. Y luego hasta creo que te firman los libros. Te puedes llevar tus libros y te los firman y tal. Va. Bueno, mis niñas hermosas, pues muchas gracias, mis niñas. Las amo, las adoro. Hagan una excelente semana. Les mando muchos besos. Lo que necesiten, ahí estoy. ¿Ok? Gracias. A ustedes, Date mis mucho, niñas. Gracias, Mariko. A un beso ustedes. ¡Mua! a Yoconda, te ves todos. guapísima. Ahí está. Yoconda, te ves guapísima. Sí, Ay, Estamos. muchas gracias igualmente. como Qué señora de las lindo, tomas, mi Yoconda. Bye, bye. Las amo. las amo.